Bueno, buenos días, ¿cómo están? Sé que madrugaron un poquito. Bueno, vale la pena levantarse y disfrutar del día. Espero que estén todos bien. Vamos a dar comienzo con esta charla que el otro día fue charla, pero no fue bien escuchada. Falló un poquito la transmisión. Esperemos que esta vez funcione todo en orden. Cualquier cosita me van avisando. Cómo me gustaría que sea la charla. Bueno, la verdad es que hace un tiempo atrás me dicen que tengo cara de dormido. Claro, juegan con ventaja, yo no puedo verlos a ustedes. Esa es la verdad. Hace mucho tiempo atrás estaba por empezar un partido y desde la tribuna mi abuela y mis tías me saludaban, yo era pibe, ¿no? Me saludaban, nene, saludaban, levantar la mano. Y la verdad que eso me distrajo un poquito. Y bueno, ciertamente lo que pretendo hoy es que pase eso, ¿no? Que me permitan desarrollar las ideas que tengo ganas de contarles hoy. Y después nos dedicaremos el tiempo que sea a responder preguntas, a conversar, a intercambiar opiniones. Porque cualquier posición que las personas tomemos ante una actividad, ante una disciplina, nos genera controversias a veces, ¿no? Entonces, yo quiero que esta charla de hoy, que tiene por título el liderazgo como eje del entrenamiento de futbolistas, se entienda como una posición mía con respecto a lo que creo que es, a cuál es el eje de los entrenamientos. Porque puede haber otras opiniones que digan que el eje del entrenamiento es el desarrollo de la técnica, el desarrollo de la táctica, la preparación física, la organización general, en fin. Yo creo que en cada una de esas posturas el liderazgo es algo fundamental, esencial. Siempre tiene que haber líderes y siempre tiene que haber quienes ejerzan ese rol de líderes, ¿no? Entonces me parece que mientras tengamos liderazgos claros, mientras haya quienes desarrollen ese liderazgo en forma eficiente, por capacidad o porque la situación se lo permite, creo que entonces vamos a tener un buen desarrollo de la disciplina. Me parece que son tiempos en los que, como
como universo, como humanidad, estamos viviendo situaciones en las que tenemos que adaptarnos permanentemente a nuevas situaciones, cosa para lo cual también hay que entrenarse, y se están viviendo nuevos liderazgos en nuestra casa, en nuestros ámbitos, porque en una familia, por ejemplo, los roles están bien definidos muchas veces. Mamá es la que nos levanta a la mañana, papá es el que hace el asado y los chicos son los que invitan amigos a la casa. Bueno, ahora invitar amigos a la casa no se puede. Seguramente mamá no tiene ganas todos los días de levantarnos y quizás un día tenga ganas de probar cómo es hacer asado y papá tenga ganas de decir voy a levantar a mis hijos porque no los levanto nunca y quiero vivir esa situación. Bueno, se van generando entonces nuevas situaciones y nuevas personas que van liderando, porque sin duda en estos momentos tenemos que apelar a eso, ¿no? A liderar nuevos formatos, nuevas situaciones que van apareciendo. Por otro lado, la sociedad está funcionando como grupo, porque estamos todos con un objetivo común, porque empezamos a relacionarnos de otra forma y estamos como más amables, más permisivos, más permeables a recibir nuevas posibilidades de convivir, nuevas situaciones con las que tenemos que aprender a transitar este camino. Entonces se genera esto de los liderazgos. Por lo tanto, creo que está bueno poder meternos ya de lleno en lo que tiene que ver con esto que yo digo que es el eje del entrenamiento para futbolistas. Primero, me gustaría definir bien para que todos tengamos en claro de qué estamos hablando cuando hablamos de líder, de liderazgo, de entrenar, de entrenamiento, porque me parece que entonces sería una buena forma de ponernos de acuerdo en acerca de qué estamos hablando, ¿no? Porque no quiero imponer una idea y quiero que medianamente todos quienes estén teniendo la posibilidad de escuchar esta charla estén sabiendo bajo qué concepto de líder, de liderazgo estamos desarrollando la charla. El líder es una persona que guía, que influye, que incentiva, que motiva, y puede haber algunas otras acciones más, pero circunscribámoslas a estas. ¿Qué será entonces el liderazgo? Bueno, es la capacidad de influir, de incentivar, de motivar, de guiar. Esa es la capacidad. Esa es la capacidad. Me están diciendo que se escucha bien. Bueno, genial, buenísimo. Me gusta entonces. Vamos para adelante. El líder entonces es el que incentiva y liderar es la capacidad de incentivar. Después nos vamos a meter en esto de cómo es la capacidad, cómo se desarrolla, cómo se adquiere. Pero bueno, vamos por este lado, ¿no? Vamos por el lado de qué es un líder y qué es liderazgo entonces. ¿Qué es entrenar? Es preparar intelectual, física, mentalmente, emocionalmente a personas o animales. Y fíjense acá como todo lo que es personas o animales se puede entrenar, ¿no? Entrenamos al perro cuando queremos que salte determinado lugar, que queremos que corra detrás de una pelota. Ahí sería una actividad física en la cual entrenamos al perro. Ahora, también lo entrenamos para que coma en determinado lugar, para que pueda desarrollar todas sus actividades que nosotros queremos en los tiempos que nosotros necesitamos que él lo haga. Entonces, lo incentivamos para que espere el momento de sacarlo a pasear. Y eso también es entrenar. Entonces, ¿qué es el entrenamiento? Justamente es la actividad que se realiza para desarrollar esa acción de entrenar. Entonces, todo lo que tiene que ver con liderazgo del entrenamiento tiene que ver con la capacidad de la persona que está ejerciendo el liderazgo y tiene que ver con las acciones que se hagan para entrenar. Como hay muchas acciones en el entrenar
Y como hay muchas acciones que tienen que ver solamente con lo físico, solamente con lo técnico táctico, solamente con lo mental, justamente cada situación de esas va a tener un liderazgo. Ahora, ¿por qué digo que es el eje? El eje dice que es un elemento que sirve para girar a su alrededor, que es el sostén principal de una empresa, que es una persona sobre la cual gira el centro de la actividad, y dice que es el designio final de una conducta. Justamente estamos hablando de personas, estamos hablando de conductas. Entonces, ustedes me dirán, bueno, puede ser otro el eje. Sí, está bien. Para mí el eje es el liderazgo, porque en cada situación que vamos a transitar durante el entrenamiento, y no hablo del entrenamiento las 2 horas que estamos con nuestro plantel, hablo de todo, porque también está lo que llamamos el entrenamiento invisible, lo que tiene que ver con la conducta, con la disciplina que cada jugador, que cada jugadora tiene que mantener. Entonces me parece que es pertinente que haya un eje, un denominador común, si quieren llamarlo así, en todas esas actividades, y para mí es el liderazgo. Vamos al ejemplo de un auto, por ejemplo. Los ejes de un auto son sobre lo que se monta el auto, ¿no? Y es lo que hace que el auto ruede. Sin el eje el auto no rueda. No tendría un apoyo, no podría ir ni para adelante ni para atrás. Ustedes me pueden decir, bueno, sin el motor tampoco, sin las ruedas tampoco, perfecto. Vamos a analizar un poquito eso. Las ruedas. Yo diría que las ruedas son diferentes líderes que van teniendo diferentes liderazgos situacionales. Y fíjense a qué punto llegamos para ejemplificar eso, que hay autos que tienen tracción en cada una de las ruedas, y cada una de las ruedas será protagonista según en qué momento tenga que traccionar. Se pincha una, hay que cambiarla, hay que reemplazarla. No puede ser el eje si hay que reemplazarlo. No puede. Porque no estamos hablando de líder como eje, sino el liderazgo. Recuerden, el liderazgo es la capacidad que tenemos para ejercer ese rol de líder. Entonces, las ruedas de un auto pueden ser líderes situacionales. El motor del auto, y sí, es para nosotros como el fútbol, la disciplina. Si no existiese el fútbol, no estaríamos acá charlando de esto. Por lo tanto, el motor es esencial, es fundamental. Es el fútbol para nosotros. Los ocupantes del auto son como los grupos, porque van cambiando y sin embargo son los que movilizan esa actividad. Sin ocupantes el auto sería un objeto lindo para observar. En un museo el auto tiene el eje, tiene las ruedas, tiene los asientos, tiene la carrocería, pero no tiene ocupantes, entonces no se mueve. Y fíjense que justamente nosotros hablamos de que el líder es siempre uno, ¿no? Vamos a ir al caso de las entrenadoras y los entrenadores. Somos la misma persona. Sin embargo, vamos cambiando de grupo constantemente. Ya sea el grupo de dirigentes, ya sea el grupo de cuerpo técnico, ya sea el grupo de jugadoras y jugadores. Eso va cambiando constantemente. Vale decir entonces que dentro del ejemplo del auto, quienes son los ocupantes, que son los que ponen los cambios y los que aceleran y los que frenan, justamente son para nosotros como si fuesen los grupos. Entonces, tenemos que, por eso yo llamo que es el eje del entrenamiento para deportistas. Ya vimos entonces que el entrenamiento es toda la actividad que se realiza para preparar a los futbolistas y a las futbolistas. Por lo tanto, ahí vemos que es muy amplio el concepto de entrenamiento. Si hablamos de liderazgo, no tenemos que hablar de liderazgo absoluto. No existen los líderes absolutos. Quien pretenda ser líder absoluto está equivocando el camino. El liderazgo es siempre y bajo todo punto de vista situacional. Hola Raúl Somi, permítame que yo salude a Raúl, que está muy lejos. El liderazgo situacional es el verdadero liderazgo, es el que vamos a encontrar siempre nosotros bajo cualquier circunstancia. Desde ya, para ser líder, también tenemos que permitirnos dejarnos liderar. Es fundamental que nos permitamos dejarnos liderar. Si no permitimos que otros nos lideren, no podemos ser buenos líderes. Porque justamente eso genera mayor confianza, mayor credibilidad, genera infinidad de situaciones. Y después tenemos otro concepto, que es el de liderarnos a nosotros mismos. Yo para realizar esta charla hoy, generé la publicidad, generé los contenidos, me encargué de avisarle a cada uno,
Bueno, ¿por qué? Porque otra persona no podía hacerlo por mí. ¿Podría haberlo definido con otras personas? Sí, tal vez. Pero en este caso elegí liderarlo yo mismo. Y así todo, si yo le hubiese dado a otra persona para que haga toda la promoción, hubiera ejercido el liderazgo de ver si eso estaba haciendo bien. Y ya vamos a ir a meternos sobre ese tema de cuál es el rol de la entrenadora o el entrenador que está a cargo de un equipo y cuáles son las funciones que tiene que tener. Otro concepto de liderazgo que sería importantísimo que lo manejemos es lo que se habla mucho en coaching, que es lo de el liderazgo 360, ¿no? Que habla de liderar en todo el círculo, hacia todos lados, y de estar siempre con esa capacidad de atención, de ver qué está ocurriendo a nuestro alrededor y con nosotros mismos para liderarnos. Entonces ahí el entrenador, la entrenadora que llega a un club, tendrá que estar atento o atenta a qué pasa, no solo consigo mismo, sino también a nivel dirigencial, sino también a nivel de cuerpo técnico y también, por supuesto, y desde ya a lo que está pasando con el plantel, pero también a la parte logística, ¿sí? A qué pasa con los traslados, qué pasa con la utilería, si están todos los materiales el día que nosotros necesitamos entrenar, si el espacio está adecuado. Son muchas las situaciones que nosotros tenemos que liderar. Por eso hablamos de liderazgo de uno mismo, liderazgo hacia otros y liderazgo 360, que es la continua forma de ver cómo estamos ejerciendo ese liderazgo. Por eso decía que no es un liderazgo absoluto. A veces pareciera ser que este concepto de líder se asocia con el concepto de jefe, de jefa, ¿no? De dueño o dueña absoluta o absoluto de la situación. Bueno, justamente no es eso lo que tendría que ocurrir. Nadie es dueño ni dueña de la situación. Cada uno asume el rol de protagonista o de líder cuando le corresponde. Y no siempre el protagonista es líder, no siempre un líder es protagonista, ¿no? Son cosas distintas. Pero digo, en una escena de una obra de teatro, si bien habrá un protagonista principal de la obra, seguramente hay algún actor de reparto que en algún momento uno lo aplaude de pie por cómo está desarrollando esa actuación en ese momento. Y no es el protagonista de la obra, es el protagonista de ese momento. Bueno, justamente de esto se trata el entrenamiento en el fútbol. Cuando digo que no es dueño ni dueña, necesitamos saber bien ese concepto, ¿no? Porque el liderazgo es justamente correrse de ese rol de dueño o de dueña, porque no es que sea una sola persona la que tiene que ejercer el liderazgo. Entonces, si vemos que está ocurriendo que una sola persona es el centro del liderazgo, las cosas no están funcionando bien. Para mí las cosas no estarían funcionando bien. ¿Qué ocurre si no hubiese liderazgo? Pues bien, hubiese una tremenda anarquía. Y bajo un régimen anárquico no hay un grupo que funcione. Y mucho menos un grupo deportivo. Mucho menos un grupo deportivo. Nosotros vemos a veces que el equipo va perdiendo 1-2-0 y la entrenadora se sienta en el banco y no se levanta más y no da ninguna indicación más, seguramente porque no está controlando sus emociones. Algo que ya vamos a charlar acerca de eso hoy, que es sobre el control de las emociones, ¿no? Ahí nosotros que estamos ejerciendo ese rol de liderazgo desde afuera de la cancha, abandonamos el liderazgo. Entonces dejamos que nuestro equipo continúe transcurriendo el partido como sea, y en una situación anárquica. Bueno, realmente no es eso lo que debería ocurrir. Por lo tanto, siempre debe haber un liderazgo. Siempre necesitamos que alguien esté haciendo ese liderazgo. El entrenamiento es una situación muy puntual en la que nosotros ensayamos, vemos qué queremos que pase el día del partido y después tenemos el día del partido también, donde también hay otras acciones como las que veíamos recién, sobre las cuales es importante el liderazgo. Por lo tanto, tenemos que ir formando esos liderazgos situacionales en el entrenamiento, en este ensayo, que seguramente después van a verse reflejados en el momento de la competencia. Y es importantísimo que tengamos líderes en el momento de la competencia, porque justamente es ahí donde necesitamos
que esto que ensayamos en el entrenamiento se genere, se produzca y se desarrolle, porque justamente tenemos enfrente un rival que quiere exactamente lo mismo que nosotros, que son esos 3 puntos por los cuales estamos jugando. Por lo tanto, es importante que durante el entrenamiento, durante los ensayos, nosotros también estemos atentos y atentas a todo lo que tenga que ver con la generación de liderazgos. Yo digo que es necesario generar líderes. Después vamos a ver cómo se gestan, cómo se forma un líder. Pero lo que es imposible de derivar es esto de ver quiénes son los líderes, las líderes. Nosotros como entrenadores, como entrenadoras tenemos que estar muy atentos a eso, muy atentos a lo que está pasando alrededor nuestro para ver quiénes son los posibles o las posibles líderes. Yo desarrollo mucho el juego en mis entrenamientos, y cuando hablo de entrenamiento hablo de lo global, no solamente el momento de estar haciendo el ensayo en la cancha, sino el entrenamiento constante que estamos haciendo sobre un plantel. Y en una ocasión estaba trabajando con un plantel a través de un juego que es una herramienta que utilizo casi permanentemente, y estábamos viendo, yo no estaba dirigiendo en ese momento, estaba colaborando con el cuerpo técnico desde el área de la recreación justamente para observar distintas conductas, y el técnico estaba dudando entre a quién poner de capitán, si uno u otro de los jugadores que en ese momento integraban ese plantel, que era el plantel de fútbol masculino. Y a través de un juego en el que había que sacar a flote una actividad no habitual para estos jugadores, detectamos como uno de los jugadores tomaba la rienda, lideraba una situación y la situación salió a flote. Tomamos una foto que fue bien gráfica de cómo sus compañeros estaban atentos a las indicaciones de este jugador, y ese jugador terminó teniendo la banda de capitán de un importante equipo nacional. Y después ascendió a nivel internacional. Observándolo en un entrenamiento, nosotros determinamos que esa persona podría ser el capitán, y finalmente lo fue y brilló como tal. Entonces vale decir que si el técnico o la directora técnica está atenta a lo que pasa, esta generación de líderes va a ser positiva. Nosotros solemos ver, escuchar que tal o cual entrenador o entrenadora son motivadores, ¿no? Porque arengan a sus jugadoras antes del partido, y una arenga, pero qué arenga brillante, mirá cómo los puso allá arriba. ¿Por qué? Y porque estamos viendo que los motiva. ¿Y en qué nos basamos para afirmar que los motiva o que las motiva? En esa arenga que están haciendo antes del partido, vamos a ganar, que somos los mejores, porque mamá nos está mirando desde el cielo, porque... No, esa arenga es como la efervescencia de una ola. Se diluye cuando llega a la playa, y la playa son los 2-3 minutos del partido. Esa arenga no es consistente. Esa arenga no tiene consistencia. Esa arenga puede durar los 2-3 primeros minutos, pero no se sostiene durante el partido. La jugadora tiene que estar motivada para desarrollar los 90 minutos de juego, y si hay alargue, tiene que sostener la motivación, aparte de sostener su condición técnica y táctica, aparte de sostener su preparación física, ¿no? Y que todo tiene que ser adecuado para que cada aspecto que necesita una persona en el momento de jugar al fútbol esté a pleno. Una líder tiene que motivar, tiene que convencer, tiene que estimular, tiene que sostener situaciones y tiene que sostener emociones. Y acá venimos con el tema de las emociones, pero antes quiero pasar por una anécdota, ¿no? Porque cuando hablamos de que el líder o la líder tiene que motivar, tiene que seducir, tiene que convencer, tiene que hacerlo ¿desde qué elemento? Bueno, lo que estamos haciendo ahora nosotros, conversar.
el uso de la palabra, el uso del lenguaje. Las personas nos comunicamos fundamentalmente por el lenguaje verbal, también por el lenguaje corporal. Si yo estuviese ahora así hablando, muy probablemente ustedes dirían que no está motivándose para la charla, que yo estoy desentendido, que estoy pensando en otra cosa, y posiblemente fuese así. O que estoy cerrado, que no quiero recibir la información que ustedes me están dando, o si tengo las manos en el bolsillo que escondo algo. Bueno, eso tiene que ver con el lenguaje corporal. Pero la palabra sigue siendo siempre la forma más enriquecedora de emitir un mensaje. Y justamente el uso de la palabra, el lenguaje es lo que diferencia a las personas del resto de los seres vivientes en el mundo. Entonces, ¿cómo no utilizarla, no? ¿Cómo no aprender a utilizar correctamente la palabra? Y cuando hablamos de que un entrenador o una entrenadora seduce, es así, porque convence, porque transmite confianza, porque le demuestra a la jugadora o al jugador que realmente lo que le está diciendo después va a poder aplicarlo en la cancha. Acá quiero retomar un ejemplo, porque a veces los ejemplos enriquecen lo que estamos diciendo. Un compañero mío de uno de los clubes más grandes de Argentina estaba jugando hacía mucho tiempo en la reserva, unas condiciones técnicas bárbaras, pero venía jugando en la reserva y todavía no le llegaba la oportunidad de jugar en la primera hasta que le llegó. Entonces cuando le llega la oportunidad de jugar a la primera, me comunico con él, lo llamo para felicitarlo, y él estaba jugando en otro puesto distinto al que él había desarrollado en toda su carrera de inferiores, donde habíamos compartido tantos años. Entonces cuando le pregunté, ¿finalmente terminaste jugando en otro puesto? Me dijo, sí. Lo que pasa es que los técnicos anteriores de la primera habían querido que yo juegue en este otro puesto y yo me negaba sistemáticamente. Pero cuando llegó este determinado técnico, me habló de tal modo, me sedujo de tal modo, que me convenció. Y bueno, por fin pude debutar en primera, después brilló en primera. Y realmente ese paso de ser eterno jugador de la reserva a ser un prominente jugador de la primera tuvo que ver con esa seducción ejercida por ese líder que era su director técnico en ese momento. Entonces claramente el uso de la palabra, la personalidad del entrenador o de la entrenadora, que son líderes, es una forma, es el lenguaje de ejercer este liderazgo del cual estábamos hablando. La verdad es que un líder siempre debe ejercer el liderazgo. Ahora la pregunta es si puede ejercerlo y después nos vamos a detener un poquito en eso, pero evidentemente si hay un líder debe ejercer ese liderazgo. Después vemos si puede y por qué puede y por qué no puede, pero es fundamental. Decíamos entonces que el liderazgo es situacional y vamos a quedarnos un poquito dando vueltas por este concepto de liderazgo situacional. Nosotros, como directores técnicos o directoras técnicas, somos líderes impuestos, porque la dirigencia nos elige como entrenadores o entrenadoras de ese grupo y así llegamos como líderes impuestos. Pero después hay que ver cómo ejercemos ese liderazgo. Y una de las formas de ejercer el liderazgo es favorecer los liderazgos situacionales. De hecho, si hay un preparador físico, si hay un entrenador de arqueras, yo no voy a estar encima de la tarea que ellos hacen. Después veremos cuál es la función del entrenador o del entrenador ahí, pero en ese momento donde el entrenador de arqueras está con las arqueras o con los arqueros trabajando, es el momento en el que él está liderando esa situación. Lo mismo es cuando el preparador físico está a cargo de alguna actividad que tenga que ver pura y exclusivamente con la preparación física, pero también el presidente del club va a liderar algunas situaciones, el utilero del club va a liderar algunas situaciones, el chofer del micro va a liderar algunas situaciones, y dentro de nuestro plantel hay un momento que es muy claro para demostrarnos cómo es esto del liderazgo situacional. Tiro libre en contra. Tiro libre en contra en la medialuna de nuestra área. ¿Quién lidera esa situación? La arquera, el arquero. ¿Por qué? Porque inmediatamente tiene que armar la barrera. Por lo tanto,
esa arquera tiene que ponerse en comunicación con el lenguaje inmediatamente. ¿Con quién? Con otra líder situacional. La primera jugadora que va a la barrera, el primer jugador que va a la barrera. Entonces la arquera va a estar liderando la acción defensiva, fundamentalmente ordenando la barrera. Pero surge otro liderazgo situacional, que es justamente el de el primer jugador, la primera jugadora de la barrera, la que ponemos habitualmente en el primer palo, porque justamente tiene que liderar al resto de quienes están formando la barrera, para que se corran para la derecha, para la izquierda, 2 metros más acá, juntate más, adelantate más, retrocede más. ¿Sí? Ahí tenemos claramente los liderazgos situacionales. Es el entrenador, la entrenadora, quien tiene que indicarle a su arquero cómo armar la barrera, y ya no es el momento. Eso lo hicimos, como hablamos antes, en el entrenamiento. Porque ahí desarrollamos, ensayando, todo lo que después tiene que ocurrir en el partido. Por lo tanto, en el entrenamiento, en el ensayo, nosotros gestamos estas dos líderes situacionales en ese momento. La arquera para armar la barrera, la primera de la barrera para que podamos tener un tiro libre lo menos riesgoso posible. Después viene el número 10, hace que la pelota doble, te la clava en el ángulo y se acabó el liderazgo. Pero ¿se acabó el liderazgo? No se acabó el liderazgo. El liderazgo estuvo y es importantísimo que esté. Lo que se habrá acabado es la ilusión de que el ejercicio de ese liderazgo evitase el gol. No obstante, el liderazgo estuvo y es importantísimo que ese liderazgo situacional lo tengamos siempre presente, siempre presente. Otra cosa que ocurre con el liderazgo es que el liderazgo no se delega. No, el liderazgo se ejerce. Sea quien sea que esté liderando la situación, tiene que ejercer el liderazgo. Si esa arquera en ese momento, ese arquero en ese momento, se quedaba clavado debajo de los 3 palos y no ejercía su liderazgo, la barrera no se forma, o al menos no se forma correctamente. ¿Sí? Entonces no puede delegar el liderazgo ese arquero en los compañeros que van a estar formando la barrera. No, bajo ningún punto de vista. Lo que tiene que hacer ese arquero es ejercer el liderazgo. Y eso requiere ser valientes. Requiere ir y hacerlo. Sí o sí, no hay otra persona en ese momento adentro de la cancha más que el arquero para liderar esa situación. Por lo tanto, no se delega. Suele haber algunos ejemplos en los que entrenadores o entrenadoras detectan cierto conflicto interno en el grupo y automáticamente, en lugar de tomar las riendas de ese liderazgo y de hacerse cargo de ser líder y de ver qué está pasando con ese problema, delega ese problema en alguna jugadora y le pide a una jugadora o a determinado dirigente que hable con la tercer jugadora, la que está generando según él o ella el conflicto, para ver si podemos solucionarlo. Y ahí a veces es sacarse el problema de encima. Por eso digo que el liderazgo se ejerce, que no se delega. Ahora, si lo que estamos haciendo es armar una estrategia como líderes para llegar a terminar con ese conflicto, es otra historia. Ahora, estemos bien atentos a qué está pasando, por eso digo, liderarnos a nosotros mismos, estemos muy atentos y muy atentas a qué está pasando con nosotros cuando tenemos ese ejercicio de liderazgo. Realmente estamos haciendo el ejercicio del liderazgo, estamos delegándolo. Es una pregunta que dejo planteada para que cada uno empiece a ver también si el liderazgo que está ejerciendo es real o se está delegando en otras personas ese liderazgo que no debería faltar. Siempre es importantísimo liderar y dejarse liderar. Mientras no nos corramos de esa posición de líderes y no permitamos que otros nos lideren, va a ser muy difícil que seamos creíbles, seamos confiables como entrenadores. Porque si yo tengo un cuerpo técnico integrado y en el cuerpo técnico hay un psicólogo o una psicóloga, en algún momento va a querer hacer alguna dinámica y como entrenadores tenemos que corrernos del liderazgo en ese momento, porque el liderazgo es del psicólogo, de la psicóloga. Ellos son los que están desarrollando esa tarea. Si nosotros queremos intervenir constantemente porque nos parece que nuestra palabra puede ser fundamental, y quizás nos estemos equivocando. Quizás tengamos que ser más humildes
y decidirnos a corrernos de ese liderazgo que solemos tener, porque el liderazgo del entrenador, de la entrenadora es protagónico, y bueno, y a veces nos confundimos y queremos liderar toda su situación, y ahí estaríamos equivocándonos. Hay tres condiciones que tiene para mí el liderazgo, tres condiciones que son fundamentales. El liderazgo es inevitable. Hay situaciones en las que no podemos evitar el liderazgo. Hay que ejercerlas. El liderazgo tiene que estar siempre. Es intransferible, que tiene que ver con lo que decíamos antes. No se transfiere. El liderazgo es algo que se ejerce en ese momento. Vuelvo al ejemplo de la arquera y nos vamos a sostener con ese ejemplo. No puede no liderarlo. ¿Quieren otro ejemplo? Vamos al liderazgo del utilero. El utilero es quien sabe cuál es el juego de camisetas que se va a usar. No puede decirle, profe, entregue usted las camisetas. Porque el profe capaz que no sabe cuáles son el juego de camisetas que tiene que hacer. Entonces es intransferible en ese momento para el utilero liderar su acción. Y también es vital, que tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? El no ejercicio del liderazgo nos llevaría a una anarquía, y bajo una anarquía el grupo no funciona. Por lo tanto, estas tres condiciones de inevitable, intransferible y vital son básicas para ejercer el liderazgo. No podemos olvidarnos nunca de eso. ¿Cómo y dónde se gesta un líder? Que es quien después va a tener esa capacidad de liderazgo. Porque si no tenemos personas que se hayan capacitado, que hayan tenido experiencia durante el transcurso de la vida en distintas situaciones para liderar, muy difícilmente tengamos buenos líderes o buenas líderes. Y justamente, cuanto más conozcamos nosotros cuál es el rol de estos líderes, más nosotros vamos a poder estar ejerciendo esa función, y sobre todo ejerciendo lo que tiene que ver con la elección de líderes para nuestro equipo. Ojo, porque también nosotros elegimos líderes y proyectamos a jugadores o jugadoras como líderes. Sin duda hay condiciones genéticas, ¿no? Los genes nos condicionan en todo lo que vamos a ser y a hacer en nuestra vida. Hace tiempo atrás participé de un congreso en el que los congresales que venían de participar en un congreso en Estados Unidos, decían que, como conclusión, un poco en broma, pero que encierra mucho de verdad, habían dicho que cualquier ser humano que quiera ser atleta, que quiera hacer récord mundial, tenía que conseguirse un par de padres que hubieran sido récord mundial. Y a veces no siempre se da, ¿no? No siempre los atletas tienen hijos, así que hijos en común. Por lo tanto, esta cuestión de la genética es trascendental. Pero también tenemos otras instancias para que se forme un líder. Nosotros habitualmente, desde chiquitos, desde niñas, y aplaudo que ahora sea cada vez más, ¿no? Las niñas que se prenden a armar picados y las jovencitas que se dedican a armar picados, justamente jugando picados de fútbol se generan los líderes. El dueño de la pelota, el que convoca, el que arma los equipos, el que reparte las pecheras, el que alquila el lugar, el que dice dejá que este penal lo pateo yo, el que arma el desafío contra otro equipo, quien sea. Hoy por suerte es el que arma, la que arma, el que compra las camisetas, la que compra camisetas. Por suerte vemos, y hasta vemos picados mixtos, que está buenísimo. Bueno, en todos esos picados, bajo los cuales todos los amantes del fútbol y todas las amantes del fútbol participamos y hemos participado desde pequeños, ahí se van generando los líderes que después se transferirán al campo de lo profesional o del fútbol oficial. Se muestran líderes a nivel laboral, se muestran líderes a nivel familiar, en todos los lugares hay un montón de líderes, y ahí se van gestando los líderes que llegan a su instancia de ser futbolistas con esa capacidad. Bueno, como entrenadores y entrenadoras,
Tenemos que saber detectar quién tiene esa condición de líder para no equivocarnos en el momento de determinar por qué tal persona está liderando esa situación y por qué favorecemos que esas personas limiten puedan ejercer su liderazgo. Veo que están llegando algunas preguntas. Yo les voy a agradecer que una vez que concluyamos con la exposición de estas ideas, empecemos a responder preguntas y a intercambiar opiniones, porque creo que es una buena forma de ordenarnos. Así mantenemos el hilo de la charla. En el fútbol, sobre todo en Argentina, muchas veces consideramos que un futbolista o una futbolista que se ha destacado, cuando es entrenador o entrenadora, va a ser un líder tremendo. Y no siempre es así. No siempre es así. Son muy pocas las grandes figuras que finalmente terminan siendo entrenadores, mucho menos aquellas que siguen siendo entrenadores o entrenadoras brillantes. Y tampoco es necesario esa condición, ¿no? Una gran experiencia en el fútbol profesional para ser mejores entrenadores. No, porque cualquier persona que juegue al fútbol en inferiores, en infantiles, llega al momento en la vida en la que decide entrenar equipos con una capacidad, con un conocimiento del fútbol muy grande, muy grande. Entonces, es una falacia esto cuando decimos que por haber jugado mucho somos mejores líderes. No, eso para mí no existe, porque lo que tenemos que tener es desarrollar esa capacidad de liderar, ¿sí? Y bueno, es un rol que debemos asumir. Lo que sí tiene que pasar con los entrenadores y las entrenadoras es estar siempre atentos a poder generar este liderazgo. Fíjense que no estoy hablando de líderes positivos o de líderes negativos, que no estamos hablando de estilos de liderazgos, porque puede ser motivo de otra charla. A mí lo que me interesa que quede claro hoy como concepto es que en cada situación de las que tenemos nosotros en el entrenamiento hay liderazgos y terminan siendo el eje de cualquier entrenamiento con futbolistas. Así, para transmitir cuál es la mejor táctica para ese equipo, así para definir quiénes son los 11 titulares, creo que deberíamos nosotros ejercer siempre ese liderazgo. La verdad es que los entrenadores y las entrenadoras tenemos distintos grupos y hay varias acciones que tenemos que hacer para que ese liderazgo pase. Decíamos que los grupos son diferentes, decíamos que nosotros somos siempre la misma persona, por lo tanto, ahí es donde tenemos que poner el acento, en saber que vamos a liderar diferentes grupos. ¿Qué tiene que generar ese liderazgo? Tiene que generar confianza, tiene que generar hacia uno y en los mismos protagonistas. ¿Y cuál es la primera y básica acción que debe hacer ese líder, entrenador o entrenadora, para poder liderar el resto de las situaciones? Transmitir cuál es su idea de juego. Eso es fundamental. Cualquier entrenador o cualquier entrenadora tenemos nuestra idea de juego. Y no es si vamos a pararnos 4-4-3-3, 1-2-1-2, esos parecieran ser a veces números telefónicos. Es cuál es la idea. Si quiero que seamos un equipo protagonista de todos los partidos, si vamos a esperar a nuestros rivales, si vamos a apostar a que tengamos un goleador o una goleadora en quien confiamos absolutamente toda la posibilidad de generar goles, o si vamos a jugar con la pelota al pie, si vamos a ser prolijos. Yo no puedo, si tengo una idea de juego, de jugar con la pelota al pie y que el pase le llegue a cada integrante del equipo de forma prolija y para que pueda resolver las distintas situaciones que se le presentan a partir de recibir esa pelota. Si yo quiero un juego prolijo, pues entonces cuando estoy armando una práctica
no puedo permitir que de las 11 jugadoras que están integrando uno de los equipos, 5 tengan puestas las pecheras y otras 5 no, exceptuando a la arquera. ¿Por qué? Porque es desprolijo. Porque para eso están las pecheras, para que nos podamos identificar estas 11 contra estas otras 11. Entonces yo ahí estoy transmitiendo también mi idea de juego. ¿Quiero una idea de juego? ¿Quiero un juego prolijo? Bien. Entonces quiero que todo sea prolijo. Si yo pretendo eso, tendré que hablar con el utilero para que entonces jamás la ropa de entrenamiento esté sucia. Jamás las pelotas sigan embarradas porque el día anterior hubo barro en la cancha de entrenar y nosotros no la limpiamos para el día siguiente. No puede ocurrirnos eso. Bajo ningún punto de vista puede ocurrirnos eso. Porque la idea de juego nuestro es una idea de juego prolija. Entonces ahí, a partir de esa idea, vamos a poder liderar. Entonces ahí sí generamos confianza en nosotros mismos y vamos a generar confianza en las otras personas sobre sí mismos. Porque entonces ese utilero va a saber que claramente si él mantiene las pelotas limpias en cada entrenamiento, va a estar todo perfecto y vamos a poder desarrollar nuestra tarea correctamente. Él va a poder confiar en él mismo porque dijo, listo, lo que tengo que hacer es esto, ya está la idea, ya está. Entonces ahí nosotros ejercimos ese liderazgo y después el utilero va a poder generar su liderazgo. Porque si alguien guarda una pelota sin limpiar, va a poder decir, no, espera, dámela que tenemos que limpiarla. Y automáticamente la jugadora o el jugador le va a tener que dar esa pelota para que él haga su función. Eso es ejercer el liderazgo, eso es permitir que todos los protagonistas de la actividad del fútbol en nuestro club estén pudiendo ejercer ese liderazgo. Por eso hablo del liderazgo como eje. Eso es fundamental. También esta idea de juego muestra muchas veces la personalidad, ¿no? del entrenador. Y según ese estilo de juego iremos viendo cómo se comporta. Muchas veces son esos entrenadores o entrenadoras que tienen la idea de trabajar con todo el grupo. Entonces en cada entrenamiento van a favorecer la participación de todas o de todos, no van a olvidarse de incluir a ningún o a ninguna jugadora en cada entrenamiento. Si hay alguna jugadora o un jugador lesionado o expulsado, va a mantener diálogos con ellos para que sostengan durante el tiempo que tengan que sostener esa inactividad por una u otra causa. Ahora, también hay otro estilo de técnicos o de técnicas que tienen otra idea de juego y que favorecen a los 11 titulares. Entonces se dedican a los 11 titulares y que del resto se encargue el ayudante de campo, la preparadora física, la entrenadora de arqueras, que se encarguen ellos. Yo, como entrenador, me dedico solamente a mis 11 titulares porque son los que me van a salvar. Bueno, son estilos y eso tiene mucho que ver con la idea de juego. Mucho que ver con la idea de juego. Por eso digo, lo primero que tiene que hacer un entrenador o una entrenadora al hacerse cargo de su función en un club es transmitir claramente su idea de juego. Claramente, tanto a los dirigentes como al plantel, ni que hablar al cuerpo técnico. ¿Qué puede elegir el DT? ¿Qué puede elegir la DT? ¿Y qué no puede elegir? Cuando llegamos a un club podemos llegar en diferentes instancias. A mitad de torneo, a principio de torneo, cuando está casi por terminar. Y ahí tendremos diferentes situaciones que podamos nosotros elegir o no. ¿El cuerpo técnico podemos elegirlo? Sí. Sí, habitualmente cualquier entrenador o entrenadora perfectamente puede elegir su cuerpo técnico. No siempre, a veces llegamos y hay algunos integrantes del cuerpo técnico que ya están, capaz que hoy por hoy el video analista que está en muchos clubes ya es empleado del club y analiza todas las inferiores y la primera y permanece allí. Capaz que hay hasta un preparador físico que se quedó. Bueno, el cuerpo médico por lo general suele ser de los clubes. Pero por lo general el cuerpo técnico podemos elegirlo. Ahora, ¿podemos elegir a los dirigentes? Bajo ningún punto de vista. ¿Podemos elegir jugadores y jugadoras o jugadoras? Y no sé, a veces sí, a veces no. Y ni siquiera a nivel selección se puede generar esto. ¿Por qué? Porque a veces llegamos a una selección y la selección tiene otros muchos condimentos. Después vamos a dar un poquito de las diferencias entre distintos grupos. Entonces a veces llegamos a hacernos cargo de una selección y no podemos correr a todos los integrantes o a todas las integrantes
de esa selección que tenía quien nos antecedió en el cargo. A veces convocamos a las mismas o a los mismos, a veces agregamos otros, pero por lo general heredamos ciertos integrantes de ese plantel, y bueno, tampoco a nivel selección, siempre elegimos nuestros futbolistas. Sí podemos elegir, por ejemplo, capitanes. La capitana o el capitán sí podemos elegirlo. Sí elegimos constantemente los 18 o las 18 que van a formar parte de tal o cual partido, y de esos 18, 7 suplentes y 11 titulares. Eso sí podemos elegirlo. Entonces, vamos oscilando entre lo que podemos elegir y lo que no podemos elegir, y de ahí es que nuestro liderazgo tiene que ser 360, tiene que ser hacia todos lados, porque tenemos que ir detectando, ni bien ingresamos, qué situación puede liderar cada uno de los integrantes de nuestro cuerpo técnico y qué situación puede liderar cada uno de los dirigentes y qué situación puede o debe liderar quienes están jugando en nuestro equipo. La verdad es que es una tarea grande, ¿no? La de nosotros entrenadores y entrenadoras cuando asumimos este rol. Pero bueno, para eso intentamos prepararnos y de eso se trata nuestra carrera, ¿no? Si nos llamamos tan apasionados y apasionadas por el fútbol, cuando ya dejamos de ser protagonistas como futbolistas en una cancha, el hecho de decidirnos a ser entrenadores y entrenadoras debería llevarnos a capacitarnos y a ver qué pasa alrededor para crecer como tales. La verdad es que hay otro tema muy importante, como cada uno de los temas que hacen a nuestra función de entrenadores y a esto que tiene que ver con el liderazgo, que es el manejo de la emocionalidad. Hoy, vamos de vuelta, el manejo de la emocionalidad, tanto propia como ajena. Y no hablo solamente del entrenador o la entrenadora como líder, sino hablo de cada persona que ejerce ese liderazgo. Voy a insistir mucho con esto porque es así, para mí es así, no hay un líder o una líder y se acabó, que maneja todo, que conduce todo, que define todo. No, para nada. Quien ejerza el liderazgo en el momento que esté ejerciendo ese liderazgo tiene que tener muy en cuenta la emocionalidad bajo la cual está transcurriendo ese liderazgo, ya sea propio o sea ajena. Si yo estoy en un partido y el resultado nos es adverso y nos toca ir perdiendo 2-0, y yo ya transmití cuál es mi idea de juego, y yo ya elegí mi capitana y elegí las 11 que están jugando, yo no tengo que correrme de esa idea de juego, ni de confiar en las 11 que están jugando, ni de desconfiar en la capitana. Yo tengo que confiar en todo. Y tengo que ser coherente con ese confiar en todo. Por lo tanto, no debo permitir que mi emocionalidad sea quien me lleve por otro camino. Yo no puedo, porque estamos perdiendo 2-0, no debo, vamos a decir los conceptos claritos. No debo decir, porque estamos perdiendo 2-0, qué desastre que somos. Si hasta el 0-0 éramos bárbaros. Si hasta el ensayo del último día de entrenamiento, qué bien que está el equipo hoy. Bueno, algo está pasando. Entonces, como líderes tenemos que ver qué está pasando y no manejarnos con la emocionalidad o permitir que la emocionalidad nos deje de lado. Después tenemos al capitán del equipo o la capitana del equipo. Tiene que saber, por eso es líder, por eso tiene la cinta de capitán, quiénes son sus compañeros en ese momento, sus compañeras en ese momento, de qué forma puede dirigirse a una o a otra, porque si a una le grita, capaz que esa necesitaba que se acerque y que le diga algo al oído. Y capaz que si a otra le dice algo al oído, dice, salí a mí, decímelo de otra forma, gritámelo porque necesito eso, porque me motiva. Bueno, justamente, está tratando de ver cómo es la emocionalidad de sus compañeras, cómo es la emocionalidad de los integrantes del equipo, las integrantes del equipo, para justamente ajustar su liderazgo a esa situación. ¿Está? Entonces, es muy importante que un líder o una líder siempre esté teniendo en cuenta cuál es la emocionalidad propia y ajena. Cualquier líder tiene que entender que es un integrante más del equipo. ¿Por qué?
porque la capitana no tiene que pensar que siempre es la líder de ese grupo en todo momento y bajo cualquier circunstancia. No, no, justamente lo que tiene que hacer es saber que es un integrante más que en determinado momento tiene su liderazgo para ejercer. Por eso insisto, el liderazgo es el eje del entrenamiento de futbolistas. Y en esa idea vamos a seguir transcurriendo esta charla. Lo que sí tiene que hacer siempre un líder es tomar la iniciativa de la acción. Tomar la iniciativa de la acción, vuelvo a repetirlo, el líder tiene que tomar la iniciativa de la acción. Siempre tiene que accionar. No puede quedarse inmóvil, sin hacer. Si alguien interpretó que es quien va a liderar esa situación, tiene que accionar enseguida. No tiene que quedarse viendo cómo otros ejercen el liderazgo o qué es lo que pasa mientras yo pienso que sería lo mejor. Y a veces no hay tanto tiempo de pensar y a veces hay tiempo de accionar. Y el pensamiento también es una acción. Por lo tanto, primero pensamos y después accionamos. Pero no hay que quedarse en solamente ver, observar. Hay que accionar. Es fundamental que el liderazgo tenga que ver con la acción. Ahora, hablábamos antes, y ahora sí vamos a meternos en este tema, que decíamos que el liderazgo debe ejercerse, pero la gran pregunta es si puede ejercerse. Y acá entramos en un terreno de saber ser líderes o saber ser líderes o no poder ser líderes, o no saber ser líderes, ¿no? Un líder siempre tiene que deber ser líder. Ahora, puede ser líder. Y ahí entramos en la capacidad. Perfecto, veamos. ¿Por qué tiene que deber tomar ese liderazgo siempre? Voy acomodando aquí cuestiones técnicas para que podamos seguir viéndonos. Muy bien. Ahí está. De 10. ¿Por qué debe? Porque tiene que tomar decisiones. El entrenador o la entrenadora siempre tiene que tomar decisiones, constantemente. Tiene que decir sí o tiene que decir no. No hay otra vuelta. Y tiene que mantener una coherencia en sus acciones. Acuérdense de la idea de juego que transmitimos, después tenemos que ser coherentes con esas acciones. Ahora, ¿puede un entrenador o una entrenadora ser líder en todo momento? ¿Cuáles son las variantes para ver si puede o si no puede? El cómo y el cuándo. El cómo y el cuándo. Decíamos que en el caso de, si tomamos como ejemplo de líderes a los entrenadores o a las entrenadoras, hay un momento en el que tenemos que decir sí, hay un momento en el que tenemos que decir no y hay que tomar decisiones. ¿Cuál es uno de los momentos en los que decimos sí o decimos no? Cuando hacemos una prueba, lo que ahora se denomina visorías de jugadores y de jugadoras, y tenemos que determinar y comunicar bajo el lenguaje, bajo la palabra, que sería lo ideal, por favor, lo ideal, porque tenemos que respetar a las otras personas con una gran ilusión vinieron a probarse, a ver si traspasaban esa barrera de estar afuera y estar adentro. Entonces llega el momento en el que tenemos que decir vos quedaste y vos no. A veces, y acá estamos en la capacidad para hacerlo, ¿no? A veces decimos sí o no leyendo una lista. Bueno, los nombres que voy a leer son todas las personas que quedan adentro, tal y tal y tal y tal y tal. A los demás ni los nombra, como si nunca hubieran estado, se los ignora, se los ningunea y pega media vuelta y se van. ¿Está ejerciendo el liderazgo? Sí, está ejerciendo porque está diciendo sí o no, porque está transmitiendo. Ahora, ¿cómo está ejerciendo ese liderazgo? ¿No? Es un poquito discutible. Yo prefiero hablar con todos y con todas, hablar de frente, explicar por qué sí, por qué no, y bueno, finalmente decir quiénes van a quedar y quiénes no van a quedar. Porque todas las jugadoras que estuvieron participando, por ejemplo, de esa prueba, fueron protagonistas y vinieron con esa ilusión. Entonces todas tienen un nombre propio. Pero a lo mejor algún entrenador o alguna entrenadora no se anima a decir vos, fulanita de tal, no quedaste por tal situación. Bueno, ahí es cuando vemos si se puede ejercer ese liderazgo, ¿no? La verdad que la capacidad para ser líderes hay que trabajarla mucho.
hay que aprender mucho y hay que ejercitarnos mucho y poder ver esto de cómo transitar nuestro rol de líderes. Lo que tiene que hacer un entrenador o una entrenadora siempre es ser consciente de que el liderazgo que generamos marca muchos caminos. Nosotros tenemos que conocer, como entrenadores y entrenadoras, repito, que tenemos un protagonismo dentro de la disciplina. Tenemos un protagonismo, ¿sí? Y ahora, nada, cuanto más arriba estamos a nivel profesional, a nivel selección, parecería determinante que un equipo gana o pierde según el entrenador que tenga. Y bueno, sí, formamos parte de ese acierto o de esos errores, de esa victoria o de esa derrota. Pero sí o sí tenemos que conocer que tenemos un rol protagónico. Entonces no deberíamos irnos para el lado de creernos que somos protagonistas y desviar nuestro rol de líderes situacionales. Eso me parece que es fundamental, es importante y no tenemos que hacer los tontos, ¿no? Con que no importa, yo le dejo el liderazgo, pero acá el líder soy yo. Sí, en alguna situación vas a ser el líder y en otra situación no, y estaría bueno saberlo y aprenderlo y ejercerlo fundamentalmente. Sí, como entrenadores y como líderes también del equipo del cuerpo técnico, en cierto momento, nosotros tenemos que tener las acciones de supervisar, de coordinar, de liderar la planificación global. Nosotros no vamos a estar viendo si el preparador físico cumple con su tarea. Lo que sí tenemos que hacer, porque damos por entendido, ¿verdad?, que el preparador físico va a estar ejerciendo esa tarea, pero sí tenemos que estar en la supervisación general para ver si en la preparación física que nuestro profe va a ejercer tiene que ver con nuestra idea de juego. Si no tendría sentido, ¿no? Estar teniendo una preparación física que prepara a los jugadores para un tipo de juego y nosotros pretender otro tipo de juego. Entonces, sí o sí, el entrenador o la entrenadora tiene que estar liderando la planificación global y permitiendo que cada uno de sus compañeros del cuerpo técnico sea líder en el momento que corresponda. Eso sí tenemos que hacer. Supervisar, coordinar y liderar la planificación global. Como para cerrar, me gustaría, para cerrar esta parte de la charla, y después iremos un poquito a las preguntas, veremos si es dinámico y podemos ir respondiéndolas. Yo decía que hay cuestiones que son lineales y hay otras que van fluctuando. Lo lineal es que nosotros como entrenadores y entrenadoras somos siempre la misma persona, siempre, pero que nos dedicamos a trabajar con diferentes grupos y cada grupo requiere de un conocimiento diferente, cada grupo tiene una característica diferente y por supuesto personas diferentes con emociones distintas, con vidas distintas, con personalidades diferentes, con condiciones técnico-tácticas diferentes, con condiciones físicas diferentes, con comportamientos diferentes. Entonces tenemos que conocer que esto es una realidad con la que nos vamos a encontrar y que sí o sí tenemos que saber mínimamente algunas características de distintos grupos. Acá quiero detenerme un poquito en eso y ya vamos cerrando esta charla sobre liderazgo, porque realmente, bueno, veo que siguen, cada tanto puedo mirar un poquito en la pantalla y veo que me hablan de líderes positivos, de líderes negativos. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de líderes. Lo que yo digo hoy es, por encima de el estilo de liderazgo y por encima de los tipos de líderes que hay, está el liderazgo. Todos con un estilo, con una forma, con una personalidad,
siendo positivos o negativos, están ejerciendo el liderazgo. Y por eso digo que en toda situación de un entrenamiento de fútbol, el liderazgo es el eje. Si no hay liderazgo, no hay entrenamiento de futbolistas que llegue a un objetivo, al objetivo que nosotros queremos lograr. Sin liderazgo es imposible desde mi punto de vista. Por supuesto que tenemos que saber patear mejor, que tenemos que ser ordenados, que tenemos que tener una preparación física adecuada, sin duda. Pero cada situación de esas, que cada persona que se hace cargo de cada acción que integran el entrenamiento global ejerce, lo ejerce bajo el liderazgo. Si no ejerce su liderazgo, eso no puede determinarse. Por eso me parece importante ver esto. ¿Me dicen que se cortó el audio? ¿Se cortó el audio? ¿O estamos bien? Bueno, no sé. Supongo que estamos bien. Supongo que estamos bien. Avanzo entonces. Les decía que esto de tener diferentes grupos nos tiene que nos tiene que llevar a estar atentos ok, si se escucha bien, perfecto, a las diferentes características. Y acá vamos a ir un poquito, vamos a ir, genial, gracias por decirme que se escucha bien, vamos a ir un poquito a determinar distintas características de los equipos. Por un lado tenemos lo que son equipos de fútbol amateur, donde el entrenador o la entrenadora tiene que estar en cada detalle, sí o sí tiene que estar en cada detalle, porque hay cosas que se escapan a lo que otras personas pueden estar atentos. Y la verdad que, bueno, yo actualmente estoy entrenando un equipo de fútbol femenino amateur, el Club Villas Unidas, que milita en la primera C del fútbol femenino de AFA. Y la verdad que trato de estar atento a todo, trato de estar atento a si el micro va a llegar a horario, si el utilero está llevando las viandas y la ropa que determinamos en la semana en AFA, si está la ambulancia, si está la policía. Ahora, no soy el que convoca a la policía porque justamente hay alguien dentro del grupo de dirigentes que se encarga, que lidera, asume el liderazgo y cita a la policía, cita a la ambulancia, cita al micro. Pero de todas formas, en el fútbol amateur es importante que la entrenadora o el entrenador estén atentos a esos detalles. Otra característica que tenemos en un grupo de fútbol amateur es que quizás podamos proyectarnos a trabajar, bueno, a laburar, ya sabemos, a largo plazo. En el fútbol profesional parece que dependemos un poco más de que la pelotita entre, perdón, y en el fútbol amateur, no, en el fútbol amateur podemos proyectarnos más a largo plazo. Por lo general, los y las jugadoras del plantel del fútbol amateur son desconocidos. No se los conoce popularmente. Y otra de las características es que ellos y ellas saben que no son conocidos popularmente. Entonces juegan con esa cuestión de ser futbolistas amateur, lo entienden y se sitúan en ese lugar de saber que son desconocidos. Y otra de las características, que se da más en el fútbol masculino que en el fútbol femenino, no hay tanta participación de jugadores jóvenes, no hay tantos chicos de 15, 16 años en los planteles de fútbol amateur. En el fútbol femenino está dándose, pero creo que tiene que ver más que nada por esta cuestión de que, por lo menos en Argentina, al no estar aún desarrollado lo que son categorías infantiles y juveniles, las chicas llegan a una prueba de un club, reúnen condiciones futbolísticas y se incorporan a un plantel. Pero por lo general en el fútbol amateur se ven menos integrantes juveniles. En el fútbol profesional, esas son una de las características del fútbol amateur, hay miles, pero esas me parece que son algunas como para tener en cuenta. En el fútbol profesional no hay que estar en tantos detalles. Yo no me lo imagino a Miguel Ángel Russo o a Marcelo Gallardo preocupándose por si va a estar la ambulancia, si va a estar la policía, si el chofer del micro conoce el camino hacia el estadio. No, definitivamente no. En el fútbol amateur sí tenemos que estar en esos detalles. Hay mayor diversidad entre los integrantes del plantel, los hay veteranos, los hay juveniles, hay una franja etaria más grande. Y ahí sí que son conocidos. No todos, pero los hay muy conocidos
que están ya quizá finalizando su carrera, pero con una fama importante a nivel popular, masivo. Están los que recién arrancan, que son las figuras prominentes del equipo y están en su efervescencia, en su momento de despegue. Hay que nosotros, como entrenadores y entrenadoras, trabajar sobre eso, ¿no? Porque el manejo de los egos también es fundamental. Y ahí en el fútbol profesional se potencia mucho más. Por lo general, hay muchos que no son conocidos o conocidas, porque en el fútbol profesional femenino, ahora en Argentina tenemos una semiprofesionalidad, y hay algunas chicas que son más conocidas que otros, y hay jugadores en el fútbol profesional que son más conocidos que otros, y eso también tenemos que apuntalarlo, porque tenemos que estar atentos a qué pasa cuando las cámaras van a uno de nuestros jugadores cuando termina el partido, a una de nuestras jugadoras, y otras pasan por atrás y nadie los registra. Con esos que están pasando por atrás también tenemos que trabajar y estar atentos porque integran ese grupo. Estas son las cosas que pasan en un equipo profesional y las que pasan en un equipo amateur, como contaba antes. En el fútbol profesional tenemos que considerar que es un grupo que tiene intereses económicos. Los intereses económicos son muy importantes para tener en cuenta cuando empiezan algunas diferencias, y como entrenadores y entrenadoras tenemos que estar atentos a esas diferencias económicas, esos intereses económicos que existen y que en cierta forma marcan los ritmos de un plantel profesional. Y también lo que hay es disputa por los puestos. En el fútbol amateur por ahí los suplentes o las suplentes están conformes con estar ocupando ese lugar, con ponerse la camiseta, no importa si entran o no, porque admiran a la compañera o el compañero que está adentro del campo de juego, porque consideran que juega mejor. En el fútbol profesional, por esto hablaba del tema de los egos, a veces no siempre ocurre. Por eso, el liderazgo que cada uno de los que estemos ahí a cargo de ese grupo, como entrenadores, como integrantes del cuerpo técnico, tenemos que ir viendo muchas veces esas cosas, y a su vez la capitana o el capitán tiene que también ver eso, y a su vez los integrantes de la dirigencia también tienen que ver y cómo ejercen su liderazgo sobre estas situaciones. También tenemos lo que es, aparte del fútbol amateur, el fútbol profesional, el fútbol a nivel selección. Yo he tenido la oportunidad de integrar un cuerpo técnico de una selección argentina, y bueno, entonces pude vivenciarlo en persona, estas cuestiones. Por eso me permito transmitir algunas cuestiones. Primero y antes que nada, todos los que integran la selección, sobre todo cuando uno asume el rol de entrenador o entrenadora o integrante del cuerpo técnico, debemos asumir que estamos en el nivel más alto. Eso es fundamental. Nosotros tenemos que saber que en la selección estamos en el nivel más alto. Ahí no podemos dejar detalles librados al azar, ni saber que nuestros movimientos van a ser observados de muchos ámbitos, y la verdad es que me parece que es fundamental esto de asumir que estamos en el nivel más alto. Por lo general se sabe que son todas figuras conocidas. En una selección no hay jugadores o jugadoras desconocidas. Cada uno viene a ser figura en su club. Por lo tanto, para los entrenadores o entrenadoras es menester saber quiénes son, el apodo, el nombre, de qué club viene, cuál es la trayectoria, porque justamente estamos eligiéndolos para formar parte de esa selección. Entonces, cuando asumimos en un equipo amateur, quizá no conocemos el nombre de los jugadores o de las jugadoras. En un equipo profesional sí debería ocurrirnos, aunque quizás algunos jugadores que recién están llegando a la primera todavía no los conozcamos. En una selección es ineludible saber con quién estamos hablando, es inevitable. En la selección, en el plantel de selección, hay un menor interés económico y un mayor interés en cuanto a lo que tiene que ver con la gloria deportiva, con la trascendencia. Ya no hay tanto interés económico, si bien lo hay,
en el fútbol profesional están más peleando el tema económico que en una selección. El objetivo común es la gloria, pasa por ahí, la trascendencia. Una selección tiene un alto grado de exposición, por lo tanto como líderes tenemos que saber que eso va a ocurrir con nuestros jugadores, con nuestras jugadoras, con los integrantes del cuerpo técnico y con nosotros como entrenadores y entrenadoras. La exposición mediática en una selección es trascendente. En un equipo amateur lo mediático se reduce prácticamente a los medios de prensa, a los cuales siempre le estamos sumamente agradecidos, porque son quienes transmiten nuestro trabajo y le dan visibilidad, pero por lo general se restringe a los seguidores de ese club. En el fútbol profesional ya se amplía y en el fútbol de selección es total, absoluto. Eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y lo que ocurre en una selección es que ninguno le escapa a la tarea. Ningún integrante de un plantel de selección, cuando se plantea una tarea, escapa. En inferiores y a veces en el fútbol profesional o semiprofesional, algunos nos hemos escondido detrás de un árbol para evitar alguna vuelta porque el profe era muy exigente y no dábamos más y nos creíamos piolas. Bueno, hoy como entrenador entiendo que no está bien eso, pero me refiero a que en la selección de esas cosas no pasan. Se lanza una tarea y automáticamente se desarrolla. Esas son las condiciones que para mí son diferenciables entre un equipo amateur, un equipo profesional y un equipo de selección. Pero también después tenemos, porque empiezan a haber intersecciones entre los grupos, tenemos el grupo de fútbol femenino, de masculino, que en el grupo femenino la sexualidad está manifiesta. Un plantel de fútbol femenino manifiesta su sexualidad de una forma determinada y no lo esconde, no tiene ningún miedo, y como entrenadores y entrenadoras tenemos que saber que esa manifestación de la sexualidad está, tenemos que aceptarla, tenemos que compartirla y hasta tenemos que disfrutar que eso se ponga de manifiesto. En el fútbol masculino no, lo que se muestra es hay como una necesidad imperativa de mostrar virilidad, ¿no? Siempre el futbolista hombre tiene que ser viril. Si no es viril, pareciera que no puede ser futbolista. Son algunas diferencias. Sí o sí, como entrenadores de un grupo de futbolistas femeninas, tenemos que conocer la fisiología del cuerpo femenino. Sí o sí, una jugadora manifiesta que no puede entrenar porque está transcurriendo su periodo menstrual y tenemos que saber y aceptar que eso pasa. No, es una realidad. Lo mismo pasa con la situación de embarazos. Es una problemática. Es una problemática. El hombre no puede quedar embarazado, la mujer puede quedar embarazada. Entonces tenemos que estar atentos a eso. Tenemos que saber preguntar si esa posibilidad está ocurriendo. Tenemos que saber cómo nosotros determinar en conjunto hasta si se van a gestar embarazos en el periodo de competencia. O sea, son temas muy puntuales que hay que hablarlos, y es una diferencia ineludible en el fútbol femenino. Eso ocurre como también el hecho de ser madres. Hay jugadoras que son madres, así como tenemos jugadores que son padres, pero muchas veces los jugadores masculinos, los hombres, delegan la tarea en sus esposas, en sus parejas, y a veces las mujeres futbolistas no tienen esa posibilidad de delegar su tarea de madre o algunas cuestiones que tienen que ver con su ser madre. Y bueno, ahí estamos de vuelta, ¿verdad? Bien, perfecto, perdón. Digo, es una problemática la de las mujeres que tenemos que... No es un problema, es una problemática. Es una problemática, es una cuestión ineludible. Por otro lado, por lo general, un equipo de fútbol femenino acepta al director técnico. Lo acepta. El futbolista hombre medio lo mira de reojo y como que te observa a ver si sabés o si no sabés. Son condiciones del hombre y de la mujer futbolista, diferentes. Por eso se integra de una forma o de otra. La mujer es mucho más expresiva de lo que piensa y siente. Es mucho más subjetiva, habla más desde los sentimientos, y el hombre va más a lo práctico, el hombre es más objetivo. La mujer va más desde lo que se expresa. Si ve, por ejemplo, si ve un auto, se va a fijar en si combinan los colores.
Un hombre, si ve un auto, se va a fijar en cómo funciona, cómo es el motor. Si tiene 6 cilindros, 8 en B, 6 en B, 4 en línea. Son diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de comportarse, y hay muchas diferencias entre un grupo de fútbol femenino y un grupo de fútbol masculino. Por último, y ya para cerrar, el fútbol infantil y el juvenil, como verán, ¿no? El juvenil masculino, juvenil femenino, profesional masculino, profesional femenino, en fin, selección masculina, femenina, selección juvenil, selección de mayores. Hay un montón de diferentes grupos donde van generándose, como dije antes, intersecciones. Pero el fútbol infantil y el fútbol juvenil son también diferentes. En el fútbol infantil tenemos la participación inequívoca de los padres, hay que estar atentos a un contexto familiar y social. Esos pibes tienen todo por aprender, tenemos que ser muy cautos en lo que les decimos. Tenemos que saber que el DT es una figura determinante, porque somos la persona con experiencia, somos los exfutbolistas, o las exfutbolistas, los que tuvieron experiencia, los que llegaron al lugar donde esos chicos hoy quieren llegar muchas veces. Entonces, tenemos que saber que vamos a ser vitales con nuestra palabra y ejerciendo nuestro liderazgo con los chicos. Con los juveniles no, porque muchas veces ya empiezan a cuestionar qué pasa con el entrenador, aunque según como sea el entrenador, también hay un respeto importante. Pero con los chicos, con los más pequeños, ocurre otra cuestión. Hay que tener paciencia con un grupo infantil para ver la evolución. Capaz que con los juveniles no tanto. Y cuando vemos que no desarrolló, y bueno, o se le da el pase libre o se trabaja de otra forma, se intensifica hasta probar si realmente puede seguir evolucionando, si realmente puede seguir permaneciendo en el club para ir escalando. En el fútbol infantil tenemos que ser mucho más pacientes. En el fútbol juvenil, algo que no tenemos que hacer, o sí, pero no tanto en el fútbol infantil, es velar por el estudio. Por lo general en el fútbol infantil son los padres los que están firmes sobre esto de la escuela. Pero en el juvenil, bueno, hay que estar un poquito más atentos, ¿no? Yo tuve la posibilidad de acercarme a lo que es la Universidad del Barcelona, haciendo una certificación de psicología en deporte de alto rendimiento, y ellos desde muy pequeños están detrás, ellos lo llaman la carrera dual, están detrás y liderando lo que va ocurriendo con la vida de esos futbolistas, ya sea en lo deportivo como en el estudio, preparándolos para lo que va a pasar cuando se retiren, y para que sean personas íntegras y para que tengan mayores conocimientos culturales. Y bueno, realmente es importante a nivel juvenil estar atentos a eso. Y también a nivel juvenil tenemos que estar atentos al tema de los noviazgos, las salidas, porque pasa con las chicas y con los chicos que a veces la conducta en esas edades empiezan a variar. Así que bueno, esto es lo que yo quería contarles hoy en esta charla. Les agradezco por supuesto la participación y bueno, espero que les haya sido satisfactoria, y vamos a ver ahora si surgen algunas preguntas que podamos comenzar a responder. Ahí vamos, permiso, me pongo los anteojos porque es menester poder hacer estas cuestiones. Algunos me están preguntando si se te revela en contra, si el líder que elegiste, si se revela en contra. Bueno, a veces pasa. Por eso digo que hay que tener esa capacidad de poder visualizar y poder elegir nuestros líderes. Creo que ahí pasa por la capacidad nuestra como líderes para elegir los liderazgos. Y siempre tenemos la posibilidad de dialogar con a quien nosotros le dimos la cinta de capitán, a quien designamos como capitán, o sobre quien favorecimos ciertas situaciones para liderar, para reformular eso, eso que estamos ahí haciendo con ellos. Me piden que recomiende libros. Nada, la verdad es que hay infinidad de lecturas. Hay una que habla hay un libro muy importante que habla de diferentes líderes, los líderes en el deporte, ¿no? De diferentes
deporte, porque nosotros hablamos de fútbol porque nos parece que, que es el centro del mundo, pero convengamos que el liderazgo está en todos los ámbitos, en todos los deportes, en todas las actividades, pero el fútbol me parece que es como algo que a nosotros nos genera, en todo caso, tanta pasión que nos parece importante. Acá el profe Rodolfo Rodríguez, desde Miami, grande el profe, que hemos disfrutado mucho en nuestra época de jugadores de inferiores en Boca. Él habla de los dos caciques en una tribu, ¿no? Bueno, justamente eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que no sean caciques y que cada uno sea líder en la situación que corresponda, ¿no? Me parece que si nosotros consideramos esto del liderazgo situacional, vamos a evitar esto de que haya caciques, ¿no? Me parece que tenemos que apuntarle a los liderazgos. ¿Qué consejo das para elegir el líder en la etapa juvenil? Bueno, yo creo que de a poquito vamos viendo quiénes son los líderes. A veces tiene que ver con la forma de juego, pero tiene que ver también con cómo se comporta, si es prolijo en cuanto a llegar a horario, si tiene buen diálogo con los jugadores, si se preocupa por saber algunas cuestiones que nosotros explicamos y si repregunta. Ahí tenemos a alguien que está liderando, que se anima que tiene esa personalidad de trascender lo que está pasando con el grupo, que están todos calladitos y escuchando, y se anima a dar un paso más. Ahí tenemos a alguien que puede ser líder. Ahí sin duda sí. Laura dice que le pasa con jugadores rebeldes, en la cual que se toma con pinzas, que la mujer es más egoísta. Sí, puede ser que aquí haya mayores egoísmos, puede ser que haya cuestiones de envidia entre unas y otras a veces, pero justamente por eso insisto en este concepto, ¿no? En que es importante no solamente el ser líder, sino cuál es la capacidad que nosotros tenemos para ejercer ese ser líder nuestro, ese liderazgo. Ahí es a donde nosotros tenemos que apuntar. Creo que es fundamental ahí. Creo que va por ese lado. Porque me parece que más allá del estilo que tengamos, el ejercicio de nuestro rol de líderes es lo que nos va a llevar. Cómo poder ejercerlo, este uso del lenguaje, este uso de la palabra, saber corrernos de ese rol de líderes es fundamental para que no haya inconvenientes en el desarrollo de nuestra tarea. Estoy intentando ver algunos comentarios más. A ver, déjenme ver un poquito, porque por cierto hay muchos, lo cual les agradezco que esto sea así. Y bueno, yo propongo poder continuar con estas charlas. Mañana a las 10 de la mañana voy a estar dando una charla sobre fútbol femenino, para quienes quieran estar atentos también. Los que madrugaron hoy y quieran madrugar mañana también pueden hacerlo. Tampoco madrugar tanto, ¿no? Y sobre todo en esta época de aislamiento social que estamos transcurriendo. La verdad es que es muy satisfactorio poder hacerlo, poder seguir con estas charlas. Así que bueno, les agradezco mucho. Mi dirección de email ahora igual lo voy a escribir en el muro para que todos puedan tenerlo. levinegustavo@gmail.com. Después voy a dejar también mi celular para que cualquiera me quiera consultar, y pueden hacerlo también aquí por el Facebook. Me parece que ahí está, bueno, Gastón Camargo hablando de inspirar al equipo justamente a través de nuestra idea de juego. Es lo que más inspira a nuestras jugadoras o a nuestros jugadores a seguir una línea y estar motivados todo el tiempo.
Así que bueno, hoy voy despidiéndome. Nada, queda abierta la posibilidad para seguir contestando preguntas, para conectarnos, y me parece que es importante por lo menos que tengamos en cuenta que cada día como entrenadoras y como entrenadores hay que continuar capacitándonos, hay que no ser egoístas, transmitir lo que a nosotros nos parece que es lo correcto. Justamente en estos días hay muchas discusiones acerca de cómo afrontar este periodo de cuarentena, y está bueno porque se están dando diferentes formatos, y me parece que la discusión siempre y el debate siempre es importante. Les agradezco a todos. Pasamos ahora a otra instancia, y voy a publicar ahí en mi muro el número de teléfono y la dirección de mail para ampliar los contactos. Gracias a todos, los aprecio mucho, y no nos olvidemos nunca que esta es la que nos nuclea a todos, la que tenemos que querer y que tratar con cuidado para que el fútbol continúe siendo ese espectáculo tan rico. Gracias.